Buenos días, mi nombre es Roby García, estoy en el curso de microbiología de suelos. Este es el video para la tarea 3, que es sobre analizar la interacción del suelo, los microorganismos y las plantas. Les dije, mi nombre es Roby García, mi número de grupo es el 64 y pues vamos a realizar el trabajo que hay que hacer en el video. Entonces nos dieron unas preguntas. Entre las preguntas está pues una parte A y una parte B. Aquí se va a realizar el ejercicio de la parte A, que dice que en las preguntas dice cómo es el proceso de formación de los nódulos para la mayoría de las rhizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos de sus raíces. Como podemos ver pues en la bibliografía estudiada, entonces algunas plantas tienen la capacidad de interactuar con algunas bacterias, ¿sí? Entonces, en las raíces de esta bacteria se forman nódulos radicales, ¿sí? Entonces, las bacterias que forman estos nódulos se llaman rhizobias. ¿Estas qué hacen? Se inoculan, infectan las raíces de las leguminosas y estas permiten pues la fijación de nitrógeno gaseoso. Entonces, algunas especies pues, de estas plantas leguminosas, gracias a eso, permite que esta especie pueda crecer en terrenos pobres y de nitrógeno. Entonces, esto, por ejemplo, es una ganancia para algunos campesinos que pues tienen suelos pobres, ¿sí? Entonces, esta es una alternativa muy buena para el uso, no pensando en fertilización química, sino pues en el manejo adecuado del suelo. La otra pregunta era qué son los factores NOT y cuál es su función. Entonces dice que explique. Entonces, de acuerdo a lo que yo leí, dice que los factores NOT son los oligosacáridos y las lipoquitinas. Estas son las sustancias que actúan en la formación de los nódulos radicales que vimos anteriormente. Entonces, la estructura de estos factores NOT es la que indica qué plantas se van a inocular por parte de la bacteria. Entonces, esto hace referencia a que algunas bacterias inoculan a una especie específica, o mejor, que algunas leguminosas tienen una bacteria específica que la inocula y que la hace más eficiente. O sea, no todas las bacterias son eficientes para todas las leguminosas, ¿sí? Entonces sí tiene que haber como una simbiosis adecuada entre esas dos, entre la leguminosa y la bacteria, para que el proceso pues, de fijación de nitrógeno sea exitoso. La otra pregunta es ¿qué es un bacteroide y qué ocurre en su interior? Entonces los bacteroides son el resultado de la simbiosis entre la colonia de bacterias y los tejidos de la raíz. Entonces cuando se forman, aquí se forman unos abultamientos en las raíces llamados simbiosomas, y es allí donde se inicia pues, la fijación del nitrógeno. Entonces, para esto es necesario la proteína legemoglobina, que es la encargada de regular los niveles de oxígeno que usan las bacterias. O sea, esta proteína permite que la bacteria regule sus niveles de oxígeno y entonces para que sea más eficiente pues la actuación de la bacteria y pues que la leguminosa la aproveche de una manera más eficiente, mucho mejor. Otra pregunta es ¿cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre las rhizobias y las franquias? Entonces las actinomicetas del género Franquia actúan de manera muy similar a las bacterias del género Rhizobio, pero en vez de nódulos forman vesículas. Entonces estas vesículas controlan, como habíamos anteriormente, los niveles de oxígeno. Las cepas de las rhizobias
pueden inocular otra clase de plantas diferentes, y las de la franquia solo lo hacen en las leguminosas. Esa es pues una de las diferencias y semejanzas más importantes de estas. Entre las semejanzas podría estar pues que controlan pues los niveles de oxígeno. Dice en qué se diferencian las endomicorrizas y las ectomicorrizas. Bueno, las endomicorrizas se encuentran profundamente inmersas en la raíz de la planta, o sea, actúan dentro de la raíz, no lo hacen por fuera. Entonces, las endomicorrizas pues actúan sobre los tejidos, ¿sí? Entonces están presentes en los tejidos de la raíz. Las ectomicorrizas, y yo creo que esta la hemos visto más fácilmente en campo, forman una red de tejidos alrededor de la raíz de la planta. Creo que pues yo lo he visto, es como una especie de telaraña que se hace alrededor de la planta y que permite pues que la planta absorba más fácil los nutrientes del suelo, ¿no? Ayuda a la planta a que los absorba de manera más fácil y eficiente. Vienen siendo mucho más delgados que los pelos absorbentes, es como, de acuerdo a lo que yo he visto, son como les decía, como una especie de telaraña alrededor alrededor de las raíces. ¿Qué características de los hongos micorrizógenos ha ayudado a las plantas a colonizar la tierra firme? Bueno, esta pregunta pues dice que cuál es la principal característica, y yo lo que leí pues dice que la principal característica es la de catabolizar los carbohidratos simples. Entonces, los micorrizógenos toman de la planta carbohidratos simples, ¿sí? Y la planta recibe a cambio fósforo y nitrógeno, que es como una relación de mutualismo, ¿no? Entonces esto ha permitido pues que algunas plantas colonicen la tierra de manera eficiente. ¿Cómo promueven la micorriza la diversidad vegetal? Puede ser un hongo que se desarrolla en la mayoría de los árboles del bosque. Como les decía yo, es muy fácil verlo en los bosques, en el manto de los bosques. Entonces, forma redes entre las raíces de los mismos, ahí es donde yo les decía que de pronto algunos los hemos podido observar en campo. Entonces, esta simbiosis pues, que se desarrolla en los bosques es la que permite pues, que ese manto sea tan rico y que es altamente eficiente para los árboles en los bosques. Por eso pues que cuando nosotros vemos esa cantidad de hojas secas y el manto pues del bosque, sabemos que es tierra muy muy buena, ¿no? Esto permite que los árboles más altos se nutran, que nutran los hongos, y esto a su vez ayuda en el desarrollo de las plantas que vienen creciendo, ¿no? Entonces estos llegan a la raíz, se alimentan en las raíces de los árboles más grandes y ahí aprovechan pues para tomar las plantas más pequeñas por la existencia de estas micorrizas, que los que van creciendo aprovechen pues todo esto. Como se forma toda una red, pues se ven beneficiados varios tipos de plantas, tanto las más altas como las más pequeñas. Entonces esto permite que todo el bosque esté en constante desarrollo, en constante movimiento. Aquí están las referencias bibliográficas con sus páginas. Estas fueron las que yo estuve revisando. El pantallazo de Turnitin, el 1% de coincidencia, nos pedía el 15 mínimo. Y pues como conclusiones podemos decir que la presencia y la interacción de los microorganismos y las plantas pues es lo que hace más importante el estudio de la microbiología, ¿no? de los microorganismos. En algunos casos y por experiencia propia se recomienda siempre la fertilización química, y tenemos algo a la mano que nos puede mejorar claramente los suelos, que nos puede permitir consumir alimentos más inocuos. Igual también tenemos la posibilidad de que algunos de estos microorganismos nos ayuden con algunos
hongos que puedan ser, hongos o bacterias que puedan ser muy, muy infecciosos o que nos puedan crear problemas en las plantas. Entonces, pues es algo que debemos replicar y tratar de que el pequeño campesino lo empiece a implementar en sus parcelas. Muchas gracias.